Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente, muchísimas gracias por la participación. Es un gusto tenerlos esta noche participando en esta conferencia. Como les dije la vez pasada, me hubiese gustado que se unieran muchos más para que aprovecharan este espacio de comunicación sincrónica, pudiéramos hablar, preguntar, debatir sobre aspectos, obviamente, del proceso formativo que estamos desarrollando. Pero bueno, yo espero que mientras avanzan unos minuticos más, se integren más estudiantes a la conferencia. Muy buenas noches para todos. Hoy vamos a iniciar con la semana 4. Hoy iniciamos semana 4 y dentro de los temas iniciamos con el tema 3 de la unidad 1, denominado contexto empresarial. Entonces hoy vamos a hablar del contexto empresarial. Este tema, por ser un poquito extenso, consta o va a abarcar 2 semanas. Semana 4, que es la que vamos a empezar a desarrollar hoy, y semana 5 a partir del 4 de noviembre, que es el próximo lunes. Entonces vamos a tener 15 días en las cuales vamos a estar mirando este tema de contexto empresarial. Entonces, el día de hoy voy a abarcar la explicación general del tema. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, como ya les expliqué desde la primera conferencia, los días festivos no está aprobado la programación de conferencias. Ustedes, pues, por ser un día festivo, tienen total derecho de descansar ese día. Entonces, dentro de 8 días es festivo, 4 de noviembre, en ese orden de ideas. Entonces la explicación total del tema para los 15 días la voy a dar hoy. También voy a explicar la actividad que vamos a ver la semana entrante. Y el lunes pues no tendremos conferencia, pero por el contrario voy a habilitar la semana entrante, yo les diré, voy a mirar el espacio, la programación que ustedes tengan para que no se me vaya a cruzar con nadie, y habilitamos un espacio de chat, mejor, un espacio de chat para dudas, inquietudes o profundización o explicación de tema. El chat lo ubican ustedes dentro de la plataforma, en el espacio de módulos. Ese chat, ahorita no lo encuentran habilitado porque solo se habilita en la hora indicada. Entonces, la semana entrante voy a tratar por ahí el martes o miércoles de habilitar una hora de chat. Yo les estaría avisando con anticipación para que tengamos ese espacio de comunicación sincrónica y así solucionemos dudas, inquietudes, teniendo en cuenta que no tenemos programada conferencia la próxima semana. Pero como les digo, la explicación del tema general, que es de contexto empresarial, se va a dar el día de hoy. Entonces, junto con la actividad, hoy vamos a explicar actividad semana 4 y actividad semana 5. ¿Sí? Entonces, yo les estaré avisando la semana entrante. Bueno, vamos a empezar la explicación del tema de hoy, la presentación. Voy a tratar por ahí de finalizar la explicación faltando unos 10 minutos para dar unos espacios, también para dar unos minutos para dudas e inquietudes. Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Quiero confirmar si me están viendo mi pantalla. Por favor, me confirman en el chat si ven la pantalla. Muchas gracias, muy amable. Y voy a quitar el video porque me di cuenta que en la pasada conferencia dejé el video habilitado y hubo mucha interferencia, o sea, la comunicación estuvo muy cortada. Lo pude ver en la grabación, no se oía muy bien, entonces yo creo que de pronto pues, el video, si quito el video, de pronto tengamos una mejor, el audio se recepcione mejor y luego no haya obstáculo para oír la explicación del tema. Entonces voy a quitar el video y al finalizar lo vuelvo a habilitar. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ok. Vamos a iniciar la explicación del tema de hoy. Como les decía, estamos todavía en el tema 3 de la unidad 1. El tema que vamos a ver desde contexto empresarial. ¿Qué abarca el tema de contexto empresarial? El tema de contexto empresarial habla el concepto de empresa o de negocio, la diferencia que hay entre empresa y negocio y la clasificación empresarial legal vigente para Colombia.
Primero vamos a hablar de qué es empresa. Y vamos a hablar inicialmente de conceptos de diferentes autores, de diferentes pensadores, de diferentes administradores en su momento. Entonces, según Múnich Galindo, la empresa son instituciones para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno, es decir, mediante una junta directiva, para mantener y aumentar la riqueza de sus accionistas, dueños o socios, y proporcionarles seguridad y prosperidad a los empleados. Esta es la visión del señor Múnich. Él lo ve como un gobierno de unos recursos para generar riqueza a los dueños o accionistas y para darle calidad de vida a los trabajadores. El señor Hughes dice que las organizaciones son entidades de personas, de dos o más personas, que trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites identificables para alcanzar una meta u objetivo. También muy válido el pensamiento del señor Hughes, porque él lo ve como un espacio de colaboración para alcanzar una meta. Digamos que no lo ve o no lo piensa en el lucro o en el beneficio lucrativo que puede generar para sus dueños. Tampoco toca un poquito la parte de los trabajadores ni del ambiente, pero sí es una manera organizada de alcanzar una meta o un objetivo. Cosa que para abrir una organización o una empresa siempre debe haber un objetivo o una meta. También muy válido el concepto del señor. Según Ospina, las organizaciones son sistemas abiertos. Entonces ya aquí el señor Ospina habla de un entorno. Ya no pensó en una organización cerrada, sino que ya empezó a hablar un poquito más y pensar de una manera abierta. Empezó a aplicar un poquito de la teoría de los sistemas, ¿cierto? Él dice que las organizaciones son sistemas abiertos por la necesidad de interactuar con su entorno, como punto de partida para definir la dirección futura de la misma. Estos sistemas están compuestos de subsistemas. ¿Cuáles subsistemas? Los económicos, los políticos, los administrativos, los sociales, los técnicos, filosóficos, ambientales, culturales y legales, para alcanzar los fines comunes de la organización. Fíjese que Ospina involucra todas las diferentes disciplinas que le aportan el proceso. Por eso él lo ve como un sistema abierto que está en constante recepción de las necesidades del entorno y para identificar de acuerdo a esas necesidades el punto de partida y definir hacia dónde queremos ir con esta organización. Y obviamente recibir apoyo de todos los subsistemas de la parte económica, política, administrativa, basarme de todos y cada una de las diferentes disciplinas, el señor Ospina. Y ya de una manera un poco más abierta y un poco más llevada, digamos que generalizada, ingresando, teniendo un poquito en cuenta todos los conceptos vistos de los diferentes autores, se puede definir que la empresa es una organización o institución que se dedica a la producción o a la prestación de bienes o servicios que son demandados por un entorno externo, es decir, unos consumidores, obteniendo de esta actividad un beneficio económico, es decir, una ganancia o un lucro. Y yo le aportaría a este concepto permitiendo desarrollar un bienestar laboral, económico y de bienestar para sus colaboradores. Entonces, este sería el concepto más completo, resumiendo, digamos que la visión y el pensamiento de los diferentes autores anteriormente. Entonces, podemos concluir que las empresas son organizaciones o instituciones que obviamente se dedican a un objetivo, ya sea de producción de productos o de bienes o servicios. ¿En busca de qué? De obtener un beneficio económico, porque por lo general las organizaciones, pues hay organizaciones lucrativas y no lucrativas, pero por en general la empresa, ya hablando de empresa como tal, su objetivo general es buscar un beneficio lucrativo. Y en ese beneficio lucrativo también prestar a la comunidad, a la parte social, un beneficio, ¿cierto?
y también mantener una calidad de vida para sus colaboradores. Ahora, ¿qué será un negocio? Porque muchas veces hablamos de ¿en qué trabaja? Bueno, no sé, ¿en qué trabaja tu esposo? Ah, él tiene negocio, él es comerciante. Pero entonces hay que definir, ¿tiene negocio o tiene empresa? Porque son totalmente dos conceptos diferentes. Vamos a mirar qué es un negocio. Un negocio se le dice a todas las actividades que se realizan, obviamente, con fines lucrativos, perdón, pero que no necesariamente conforman una empresa. Por ejemplo, la compra o venta de un carro generó una ganancia económica, eso se le llama un negocio. Dar clases de guitarra sin necesidad yo de tener una empresa constituida como enseñanza de música es un negocio, es decir, de una manera informal. O, por ejemplo, las señoras que prestan el servicio de arreglo de uñas también. O, por ejemplo, mi vecina que hace tortas y vende todos los fines de semana o postres. Eso es un negocio. Ella está tratando o está realizando una actividad económica, la cual, con el objetivo de generar un beneficio lucrativo, la cual le puede generar ese beneficio lucrativo, pero que no tiene una empresa como tal constituida, simplemente hace un negocio con un beneficio económico. ¿Cuándo se considera que deja de ser negocio y pasa a ser empresa? Cuando mi vecina se dé cuenta que ya no vende 200 postres el fin de semana, sino que todas las semanas le están pidiendo postres y ella necesita organizarse y tener un punto de venta y comprar tal vez algún tipo de instrumento, algún tipo de herramienta que le permita optimizar su producción. Entonces crece un poquito, pone un punto de venta, pero aparte del punto de venta, constituye legalmente una empresa, le saca Cámara de Comercio, saneamiento y todos los permisos necesarios. Entonces, a partir de allí, dejó de ser un negocio y se conformó en una empresa pequeña, en una microempresa, pero es una empresa. Entonces, la diferencia entre negocio y empresa es la formalización legal, la constitución legal. Y que esta clase de negocio se realice repetitivamente. Cuando, sin haber constituido ese negocio, esta persona empiece a generar un movimiento financiero de alto volumen y empiece a manejar bancos y empieza entonces ya ahí, ya no puede manejarlo tan folclóricamente como un negocio porque ya está afectando cuentas bancarias, entonces a partir de ahí se debe constituir como una empresa. Vamos a hablar de la clasificación de empresas. Hay diversas empresas en nuestro país y bueno, y en todo el mundo. Empresas de servicios, empresas comerciales, empresas agropecuarias, empresas industriales. Y todas estas empresas necesitan ser clasificadas. ¿Por qué y para qué es necesario clasificar las empresas? Primero que todo, para una regulación. Resulta que no todas las empresas se pueden regular por la misma ley, porque si es una empresa, por ejemplo, de extracción de minerales, de esmeraldas, qué sé yo, esta empresa tiene o debe tener una regulación especial, tanto en impuesto, como en requisito, como en permisos, ¿cierto? Que una empresa comercial que solo se dedique a comprar y a vender, o a comprar y vender víveres, por ejemplo, que él se encargue de hacer la recolección y de la distribución. Entonces, la reglamentación obviamente es totalmente diferente. Entonces, ¿por qué es necesario clasificar? En primer lugar, para regular, es decir, organizar empresas, clasificarlas y sacar una regulación para estas empresas de este tipo, para estas otras empresas y de este tipo. ¿Para qué también es necesario? Por los convenios. De una forma parecida es necesario para la negociación y definición de convenios entre trabajadores y las empresas. Entonces, a nivel nacional, por ejemplo, hay beneficios para cierta clase de trabajadores, ¿cierto? Hay convenios para cierta clase de trabajadores. Y el Ministerio de Industria y Comercio saca constantemente esos convenios o esos acuerdos o esas actividades de beneficio para ciertas clases de empresas. Por ejemplo, en este momento
está el gobierno incentivando el turismo a nivel nacional. Entonces, para las empresas de turismo hay ciertos beneficios. ¿Cómo identificar cuáles son las empresas de turismo? Entonces, teniendo en cuenta su constitución legal ante Cámara de Comercio, y allá obviamente debió clasificar su actividad económica. Entonces, de acuerdo a esa actividad, esa clasificación, el Estado puede ir y revisar y decir, tantas empresas del turismo, y a estas empresas se les va a aplicar este convenio, o se les va a aplicar esta clase de proyecto, o esta clase de beneficio. ¿Para qué más? Por la parte estadística. Resulta que para saber la situación real de un país se debe analizar su tejido empresarial. Entonces debemos saber, por ejemplo, cuántas empresas extractoras hay, cuántas empresas agropecuarias hay, cuántas empresas de manufactureras, cuántas empresas del calzado, cuántas empresas de banca, qué sé yo. Entonces, para poder sacar datos estadísticos, por lo general el DANE, pues necesita, si no tuviésemos esta clasificación de empresas, para ellos sería casi imposible saber cuántas microempresas hay, cuántas medianas, cuántas pequeñas, cuántas grandes, cuántas del sector industrial, cuántas del sector agropecuario, bueno, etcétera. Entonces, por eso la clasificación de empresa dentro de Colombia es tan importante, por estas tres razones. Ahora sí vamos a mirar puntualmente cómo se clasifican las empresas. Entonces, las más vistas, o digamos que las más importantes, son 7, según su sector económico, según su actividad, según su conformación jurídica, según su origen de capital, según su tamaño, según su ámbito estatal y según su funcionalidad. Vamos a mirar cada una de ellas. Vamos a empezar por identificar cómo se clasifican las empresas según el sector económico. Bueno, legalmente en Colombia existen 3 sectores de la economía, primario, secundario y terciario. Ya estamos hablando de un cuarto sector. Ahorita al final les voy a hablar cuál sería ese cuarto sector, para que yo estoy hablando de lo legal, de lo vigente, ¿cierto? Bueno, primero que todo, ¿cuál es el sector primario? El sector primario es aquellas o comprende aquellas empresas que obtienen sus productos directamente de la naturaleza y no les hacen ningún tipo de transformación, absolutamente nada. Más que todo, o por lo general, se pueden clasificar también como empresas agropecuarias. Por ejemplo, la ganadería, la minería, la pesca y la agricultura. Estas serían empresas que se pueden clasificar dentro del sector primario, porque no hacen ningún tipo de transformación a su materia prima, simplemente la sacan de la naturaleza tal cual la venden. ¿Cuáles son las empresas del sector secundario? Entonces, en este sector es donde se transforman las materias primas en productos de consumo o bienes, por ejemplo, la industria, por ejemplo, la construcción, las artesanías o la obtención de energía o transformación de energía. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La ganadería. En la ganadería simplemente la persona que tiene la granja, que tiene la finca, que tiene la empresa constituida ganadera, entonces él coge el ganado y lo vende, tal cual. Él pertenece al sector primario. Se lo vende al del sector secundario, quien se encarga de hacer la transformación para vender carne, ¿cierto? Lo vende tal cual, y esa piel, también representa otra materia prima para la transformación y fabricación de bolsos, de zapatos, de sillas, de carteras, de correas, etc. Entonces, a esa transformación ya se le puede clasificar dentro del sector industrial. Ahora vamos a las empresas del sector terciario. ¿Cuáles son esas empresas? Estas empresas se les puede llamar terciario o el sector de servicio. Estas empresas abarcan todas las actividades económicas relacionadas con los servicios, como por ejemplo las finanzas, el turismo, el transporte, el comercio, las comunicaciones, la hotelería, el ocio, espectáculos, administración pública o servicios públicos, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, resulta que
El señor vendió su ganado, el sector secundario le compró, hizo el proceso de transformación y hizo unos zapatos, hizo carteras, hizo bolsos muy, muy, muy bonitos. El sector terciario que hizo fue y se los compró y sencillamente los compró en Medellín y se encargó de hacer el proceso de puesta de esta mercancía en almacenes en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali. Él hizo la comercialización, es decir, se aplicó el sector terciario. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo se organizan estos tres sectores. La comercialización no tiene nada que ver con transformación ni extractor, solo se basa en servicios. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar según su finalidad. Existen empresas lucrativas y empresas no lucrativas. Las empresas no lucrativas son empresas a las que pertenece el sector terciario de la economía, cuyo propósito se orienta al cumplimiento de fines sociales y no a la generación de utilidades. Porque dice que pertenecen al sector terciario todas, porque son todas absolutamente tienen que ver con los servicios, como por ejemplo corporaciones, fundaciones, los bomberos, las universidades, obviamente que son públicas, que no tienen ningún carácter beneficioso económico, y entre otras las fundaciones, las ONG. Todas estas empresas son de carácter no lucrativo, es decir, sin ánimo de lucro. Entre ellas, está aquí como cruzado un poquito el ejemplo, aquí Fundación Bien Descansos y la Cruz Roja. Y las empresas lucrativas son empresas que tienen con el propósito de generar utilidades, como una empresa de energía, como una empresa manufacturera, como un almacenes y entre otras. Todas las empresas de ahí caben todas las demás que generen o que su objetivo sea la generación de utilidad. Entonces puse el ejemplo acá de Almacenes Éxito, de Movistar y de Coca-Cola. Ahora, según la conformación jurídica, se pueden clasificar en naturales y se pueden clasificar en jurídicas. Las naturales, empresas naturales, es una empresa que es de orden natural o de orden único cuando un empresario decide poner en marcha su propio negocio de manera individual. Entonces, la persona se registra, primero que todo, saca su registro único tributario, donde que se clasifica y se inscriba como comerciante y en qué actividad, genera su registro mercantil, es decir, se matricula ante la Cámara de Comercio y demás asuntos legales y documentos necesarios para la conformación de empresa y actúa a nombre propio, pues puede ponerle un nombre a su negocio, pero estaría a su nombre. Y una empresa jurídica es una empresa que está conformada por dos o más socios, empresarios o emprendedores. Entonces, en el aspecto jurídico empiezan, es donde se incluyen todas las sociedades, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades en comandita, las famosas SAS y demás. Todas las empresas que tienen juntas directivas, es decir, que tienen socios, que sus dueños son dos o más personas. Listo. Ahora vamos a hablar de las empresas que se clasifican según el origen de capital. Entonces, según el origen de capital, voy a permitirme un momentito acá. Voy a cerrarle el audio a alguien que me está generando interferencia. No, tal vez lo cerró. Bueno, menos mal. Listo, vamos a continuar. Ok. Entonces, como les decía, según el origen del capital, ¿me están escuchando? Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Según el origen del capital, las empresas se clasifican en públicas, privadas y mixtas. ¿Cuáles son las públicas? Son las empresas cuyo capital proviene netamente del Estado, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, aquí están las alcaldías también son empresas. Aquí están los hospitales son empresas. Las universidades netamente públicas, porque hay universidades mixtas, ¿cierto? Aquí están todas y cada una de las empresas, por ejemplo, los hogares de bienestar,
todo lo que tiene que ver con el ICBF, ¿qué otras? Las corporaciones, bueno, las empresas, por ejemplo, de orden, el DAS, el CTI y demás. Aquí se pueden clasificar todas las empresas que corresponden al Estado. La empresa privada son empresas cuyo capital y control pertenecen a particulares, ya sean personas naturales, como lo vimos anteriormente, o personas jurídicas. Entonces, en este caso, todas las empresas de carácter privada, Bianca, Caracol, y bueno, todas las empresas que se les pueda ocurrir, Almacenes Éxito, Carrefour, Carulla, bueno, y demás. Y la empresa mixta son aquellas empresas cuyo capital pertenece al Estado y otra parte a particulares. Entonces, por ejemplo, en este caso que les coloco ahí, Ecopetrol es una empresa de carácter mixto, tiene participación del Estado y tiene participación de particulares. La UIS, por ejemplo, en sus sedes, no la principal, sino en sus sedes, también es de carácter mixto. Y algunas universidades a nivel nacional también son de carácter mixto. Y muchas otras empresas que tienen participación de estos dos gremios, tanto privados como públicos. Según su tamaño, entonces, según su tamaño, las empresas se clasifican en Colombia como microempresas, como pequeñas empresas o medianas y grandes empresas. En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeña, mediana y grandes empresas, y esta clasificación está reglamentada o estaba reglamentada por la Ley 590 del 2000, conocido como la Ley MIPYMES, y sus modificaciones que se efectuaron en el 2014 con la Ley 905. ¿Cómo decía esa ley que estaba clasificada la empresa según el tamaño en Colombia? Decía lo siguiente, que si la microempresa poseía menos de 10 trabajadores, que si la empresa poseía menos de 10 trabajadores, esta empresa se clasificaría como micro, es decir, que una empresa que tenga 8 trabajadores es una microempresa. Que si la empresa tenía más de 10 trabajadores, es decir, entre 11 trabajadores y 50, era una pequeña empresa. Y que si la empresa tenía de 51 trabajadores a 250 trabajadores, era una mediana empresa. Y de ahí en adelante, si poseía más de 250 trabajadores, se podía clasificar como una gran empresa. Pero resulta que el gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el decreto 957 de junio, 5 de junio exactamente del 2019, se estableció una nueva forma de catalogar a las compañías, ya no por su número de empleados, sino por el valor de sus ingresos anuales. Entonces, en cuanto a la nueva clasificación, el decreto adopta la variable de ingresos por actividades ordinarias, es decir, fijas rangos entre 3 macrosectores de la economía. Ya no se va a decir que si vende tanto, se clasifica micro, grande, no, depende del sector. Hay una clasificación para el sector de la manufactura, hay una clasificación para el sector de servicios y hay otra clasificación para el sector comercial. Entonces vamos a ver cuál sería esa clasificación. Para el sector de manufacturero, se dice que la microempresa es aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores a 23.563 VTs. Y para la pequeña empresa, aquellos cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 23.563. La VT es una unidad de medida monetaria. Ya ahorita les digo, mira, una VT actualmente en Colombia vale 34.270. ¿Quién establece este valor, esta medida de monetaria? La DIAN. Entonces, todos los años cambia ese valor, todos los años se modifica. Y esta sería la clasificación, ahorita lo vamos a ver en términos monetarios, cuánto sería esta clasificación. Y se dice que la mediana empresa para el sector manufacturero, es decir, el factor que tiene que ver con el calzado, con los textiles, toda la fabricación de bolsos, cueros, bolsas, bueno, todo ese gran mundo de manufactura,
se clasifica para una mediana empresa donde tenga un incremento, digamos que sus ingresos sean inferiores o iguales a 1.706.575 unidades de valor tributario, es decir, VTs. Ahora vamos a mirar el sector servicios. Para el sector servicios, la microempresa debe tener un ingreso por actividades ordinarias anuales que sean inferiores a 32.988 VTs. La empresa pequeña, aquellos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 32.988 VTs e inferiores a 131.951. Y mediana, aquellos ingresos por cuyas actividades ordinarias anuales sean superiores de 131.951 VT y menores de 483.034 VTs. Y el sector comercio, cuyos ingresos por participación ordinaria anuales sean inferiores a 44.769 VTs, para microempresa, para pequeña empresa, cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a estas 44.769 unidades de valor tributario e inferiores a 431.196. Y mediana empresa, que sean superiores de los 431.196 VTs, pero inferiores o iguales a 2.160.692 VTs. En términos económicos podríamos decir lo siguiente, que el sector de la manufactura se considera micro si vende de 0 pesos hasta 811 millones de pesos anuales. Se es pequeña si vende de 811 millones de pesos hasta 7.027 millones de pesos. Y se considera que es mediana si vende anualmente 7.027 millones de pesos hasta 59.000 millones de pesos. Y la empresa servicios que venda de 0 pesos a 1.131 millones de pesos anuales. En pequeña empresa que venda de 1.131 millones hasta 4.523 millones. Y se considera que es mediana si vende de 4.523 millones hasta 16.558. Y el sector, que es como el sector comercio, que es como, digamos que donde les permite ese rango está más amplio, más grande, que venda desde 0 hasta 1.535 millones anuales o desde 1.535 hasta 14.000 se consideraría pequeña empresa, y a partir de 14.000 hasta 74.000 se consideraría que es mediana. Ya que vendan después de 74.000 millones anuales, ya se consideran grandes empresas. Lo mismo para la del sector servicio, después de que venda más de 16.000 millones, 558 millones se considera que es gran empresa. Y para la manufactura, al vender 59.527 millones, de ahí en adelante son empresas grandes, se consideran para el Estado como grandes empresas. Listo. Vuelvo a decirlo, esta es la clasificación que empieza a regir a partir de diciembre de este año. Todavía nos estamos clasificando según la anterior clasificación, que es por el número de empleados. Bueno, ahora, según su actividad. Según su actividad, las empresas se clasifican en industriales, en comerciales y en servicios. ¿Cuáles son las empresas industriales? Las empresas industriales son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de bienes por medio de la transformación o extractor de las materias primas. Entonces pueden ser empresas extractivas, manufactura y agropecuarias. Entonces se consideran industriales estas empresas. Por ejemplo, según el sector, una empresa que se dedique a la extracción de minerales se considera que es una empresa del sector primario, pero según su actividad se puede clasificar como una empresa industrial. ¿Listo? Para que tengan eso claro, porque en eso hay mucha confusión. Las empresas comerciales. Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor, en donde su principal función es la compra y venta de productos terminados aptos para la comercialización. Ejemplo,
el mayorista, el menudeo, el minorista, el detallista y el comisionista. Entonces, todas las empresas que se dediquen solo a la comercialización de productos se pueden denominar empresas comerciales. Los almacenes, las distribuidoras, las tiendas de barrio, todas estas empresas pertenecen al sector comercial. Ahora, según las empresas de servicio, ¿cuáles vienen siendo empresas de servicio? Las empresas de servicio son estas empresas que brindan servicio a la comunidad pudiendo tener o no un fin lucrativo. Entonces, aquí pueden ir empresas que no son lucrativas, ONG, fundaciones y demás. Entonces, servicios públicos o varios pueden ser las empresas de comunicaciones, de energía, de agua, de gas, de servicios de internet, si son públicos, ¿no? Y demás. Y servicios privados, servicios administrativos, es decir, como asesorías, servicios contables, servicios jurídicos, entre otros. En cuestión de transporte, obviamente transporte de personas o de mercancía o de turismo, y según instituciones financieras, o pueden ser instituciones financieras, de educación, de salud, de finanzas y de seguros. Entonces, esta sería la clasificación según servicios. Según su ámbito estatal, o su magnitud, digámoslo así, no, pero su ámbito estatal, es decir, ¿dónde operan? Entonces, hay empresas nacionales, regionales, locales y multinacionales. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Primero vamos a hablar de las empresas locales. ¿Cuáles son las empresas locales? Que están enfocadas en su propia localidad o a un corto terreno. Es decir, empresas, tiendas, esto es una empresa, o un almacén. Yo acabé de montar un almacén de venta de ropa y lo monté aquí en mi pueblo donde vivo. Esa es una empresa local, que es donde solamente abarque un territorio limitado. Y las empresas regionales se desarrollan su actividad en una sola región. Entonces aquí ya vamos a hablar de un departamento. Entonces hay empresas que tienen el punto de venta en la capital y el punto de venta de pronto en pueblos cercanos que se consideren también como pueblos ciudad, no tan grandes. Y aquí ya estamos hablando de empresas regionales. O hay empresas, por ejemplo, de leche, que solamente se dedican a la comercialización de su producto dentro del departamento. Empresas nacionales quiere decir que desarrollen su actividad en un solo país. Entonces, sí lo conozcamos dentro del país, pero que todavía no se haya lanzado a los territorios internacionales. Y las multinacionales, que estas empresas son las que desarrollan actividades en varios países. También se conoce como transnacionales, estas empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, como Almacenes Éxito, incluso porque él ya tiene en este momento sede en varios países, como Falabella, como Pepsi, como Bimbo. Bueno, son muchas empresas multinacionales que conocemos. Listo, esto sería, digamos que la clasificación de empresa más importante, ¿cierto? Porque podemos incluso encontrar clasificaciones más pequeñas, como les decía, por ejemplo, en la parte jurídica. En la parte jurídica existen las sociedades, y en las sociedades, pues donde se clasifican, hay mucha clasificación por SAS, sociedades limitadas, sociedades sin ánimo de lucro, las sociedades en comanditas libres, en comanditas por acciones, y bueno, hay un sinnúmero de sociedades que también podrían llamarse como subclasificación. Les quedé debiendo, que les había hablado que de acuerdo a los sectores, se estaba hablando de un cuarto sector. Este cuarto sector se está hablando en este momento debido al avance tecnológico que estamos teniendo en estos últimos tiempos. Ya sabemos que muchas empresas, muchas personas incluso se dedican al desarrollo tecnológico, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de programas, desarrollo de plataformas, digamos que profesiones, no sé cómo llamarlo, pero estas personas que se dedican a las redes sociales, que viven de eso, los youtubers, los influencers, y, bueno, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico.
que prestan sus servicios que no son tangibles, ¿sí? Porque incluso hay algunos servicios que sí lo son, y esos servicios incluso no son tangibles. Entonces se está hablando de ese de ese sector, ese cuarto sector que clasifica o que incluiría toda esta clase de servicios y desarrollos tecnológicos. Entonces, eso era lo que tenía pendiente de explicarle con respecto a la clasificación de sectores económicos. Ahora bien, vamos a hablar de las actividades. Para la semana 4, es decir, en la semana que estamos en este momento iniciando el día de hoy, que iniciamos desde el 28, que es hoy, lunes 28 hasta el 10 de noviembre, ustedes saben que a pesar de que están organizadas las semanas de 7 días, de lunes a domingo, ustedes tienen un plazo extendido de 15 días para realizar las actividades. Es decir, el quiz que esta semana vamos a desarrollar, ustedes tienen plazo de trabajarlo hasta el 10 de noviembre y así sucesivamente. Pero quiero enfocar algo. Cuando lleguemos a la semana 7, empezamos la semana 7, les voy a decir. Empezamos la semana 7, estamos trabajando la 4, la 5, la 6 y la 7. La 7 la empezamos a trabajar el 18 de noviembre y esa semana termina el 24 de noviembre. Y, no quiere decir que la semana que empieza el 25 van a tener plazo ustedes de enviar al 1 de noviembre, no. La semana se cierra el 24, no tienen 15 días. Para la semana 7, quiero que tengan esto presente, no tienen 15 días de plazo para enviar la actividad. Esta semana solo es de 8. ¿Por qué? Porque la semana 8 ustedes solo deben estar concentrados en el examen final de la materia, solo en ese examen final, nada más. Todas las demás actividades ya se han debido enviar en su tiempo. Se me está presentando estudiantes que como ayer se cerró la semana anterior, es decir, la opción del quiz, no alcancé. Por favor, habilíteme que no, traten en lo posible, por favor, porque yo tengo que solicitar un permiso a la coordinación y eso es un proceso largo para poderles nuevamente abrir a ustedes la posibilidad de enviar. Aparte de todo, tiene que ser con una excusa sustentada, que haya un soporte real y verdadero. Entonces, evítense eso, revisen los cronogramas y estén muy pendientes, no dejen pasar la fecha. También es muy importante que hagamos todas las actividades, porque muchas personas creen que dejan de hacer 2 y luego al final pasan, y así no es. Existe una ponderación, ya ustedes lo saben, dentro del cronograma les está incluido que ustedes pueden revisarlo. Cada actividad tiene una ponderación. Por lo general, todas estas actividades tienen una ponderación del 10 o del 15%. Y si le llega a faltar un 15% y les fue mal en otra actividad, pues tienden a no alcanzar a aprobar la materia. La materia obviamente se aprueba con 3. Bueno, entonces voy a hablarles de la actividad de esta semana. Esta actividad se llama un quiz de contexto empresarial. Quiz que ya está publicado dentro de la plataforma que ustedes encuentran en el espacio de tareas. Se llama quiz en contexto empresarial, consta de 10 preguntas y ustedes lo van a responder de acuerdo a los temas que yo les expliqué hoy. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con clasificación de empresa e incluso tocamos unos aspectos de las diferentes aportes de las disciplinas del conocimiento, tema de la semana pasada. Recordemos que este quiz puede abarcar temas de la unidad 1 en total. Entonces, hay algunas preguntas que incluyen el tema de los aportes de las diferentes disciplinas, pero no es nada que no se haya hablado en estas conferencias que ustedes no sepan y que no tengan el material dentro de la plataforma para revisar. Bueno, las recomendaciones, obviamente leer el material antes de presentar el quiz para que no hayan problemas, estar en un sitio tranquilo que les permita evitar distracciones y garantizar que en ese sitio tengan ustedes conexión a internet constante y continuidad para que no vayan a tener problemas. Ahora les voy a hablar de la siguiente actividad, es decir, de la semana 5, de la semana entrante. A partir del 4 de noviembre van a encontrar habilitada esta actividad. ¿Cómo se llama la actividad? La actividad se llama clasificación de empresa, contexto empresarial y clasificación de empresa.
Entonces, esta actividad todavía no la encuentran habilitada porque esta es para la semana 5. Entonces, el lunes próximo 4 de noviembre la van a encontrar habilitada. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en un taller no tan extenso. ¿Qué tienen que hacer? Primero, definan qué es empresa, bajo sus propias palabras. No me vayan a copiar el concepto que yo les acabé de decir, no vayan a copiar el concepto que encuentran dentro del material. Por favor, léalo, analícelo y en sus propias palabras defina qué es empresa. Segundo, defina cómo se clasifican las empresas. Entonces ya ustedes vieron hoy las 7 grandes clasificaciones de empresa y ahí pueden hacer su descripción de cómo se clasifican las empresas. No es necesario que coloquen ejemplos, simplemente con mencionar cuál es la clasificación. Y el punto número 3 es el más extenso y también el más importante. Ustedes van a identificar 5 empresas, 5. Preferiblemente que sean que sea multinacional, es decir, del ámbito estatal multinacional, que sean nacionales, que sea regional, que sea local y repiten una, cualquiera que sea. Pero que ojalá sean de las 4 clasificaciones de ámbito estatal, ¿sí? Que hayan de multinacional, que hayan nacionales, que hayan regionales y que hayan locales. 5. Y la van a clasificar según estos 7 aspectos. ¿Cuáles? Lo van a clasificar a cuál sector económico pertenece, según la conformación jurídica, si es natural o jurídica, según su origen de capital, si es privada, mixta o pública, según su finalidad, si es sin ánimo de lucro o no, según su actividad, si es industrial, si es comercial, si es de servicio, según su tamaño, todavía clasifíquenlo de acuerdo a la cantidad de trabajadores, porque pues la otra ley todavía no aplica, ¿cierto? Entonces, según su tamaño, si es micro, pequeña o grande empresa. Sean 7 las clasificaciones. Ustedes dentro de la plataforma van a encontrar un icono donde le dan clic y le descarga el taller en Word para que ahí lo desarrolle. Quiero que sepan que ahí en ese tercer punto no solamente hay 5 clasificaciones, está incompleto. Por favor, tengan en cuenta la clasificación que hoy les expliqué. Es decir, estas 7 clasificaciones, son 7. Por favor, no lo envíen incompleto, son 7 y deben elegir 5 empresas, y vuelvo a repetirlo, ojalá del ámbito estatal, local, una regional, una nacional y una internacional, y pueden repetir una. Son 7 clasificaciones. Y por último, encontrarán una sopa de letras con unos términos de contexto empresarial, la cual ustedes deben buscar y ahí hay unas instrucciones de cómo subrayarlas o de cómo resaltarlas. Y este es el taller que ustedes deben enviar para la semana entrante. Este taller lo pueden trabajar de manera individual o de manera de trabajo en equipo si lo desean. No necesariamente tiene que ser en equipo, no necesariamente tiene que ser individual. Si ustedes deciden reunirse con una compañera o con un compañero, máximo 3, eso sí que quede claro, lo pueden trabajar sin necesidad de decirme, simplemente lo trabajan y cada una lo envía. Por favor, que en la portada vayan todos los integrantes del grupo en el cual están trabajando. De esta actividad espero una excelente, buena presentación, como siempre. Aquí les presento un ejemplo que quiero que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a realizar este punto, es el punto número 3. Entonces, les puse el ejemplo de almacenes éxito. Primero, se clasifica según el sector económico en un sector terciario, según su finalidad con ánimo de lucro, según su origen de capital, es de capital privado, según su actividad es una empresa comercial, según su conformación jurídica es de carácter jurídico porque tiene diferentes socios, según su tamaño es gran empresa y según su ámbito en total es multinacional porque está en Sudamérica, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina. Quiero que se guíen por este ejemplo para que me hagan este punto y recuerden que esta actividad de clasificación de empresas es para la semana entrante, semana 5, solo que desde hoy ya les brindé la explicación. Bueno, veo que estoy corta de tiempo, entonces ya con esto finalizamos la explicación del día de hoy. Entonces les quiero dar paso para que por favor, si tienen dudas, inquietudes, las presenten en este momento.
faltando 9 minuticos para finalizar nuestro horario. Entonces, soy toda oídos. Si alguien tiene dudas, inquietudes por solucionar, me puede encender el micrófono. Dudas de la semana anterior o dudas de la explicación del tema de esta noche. Vamos a aprovechar esos espacios, por favor, que tenemos de comunicación, ¿vale? ¿Me están escuchando? Claro, Marcela, todas las presentaciones yo las subo. Mañana van a encontrar nuevamente en el espacio de módulos. ¿Sí han encontrado el espacio de módulos? Que yo en el espacio de módulos les hice como un módulo pequeño en la parte inferior, superior, y les coloco el link de la grabación del video y luego la presentación al ladito, para que se guíen. Todas las semanas lo haré. Bueno, la semana entrante no vamos a tener conferencia, pero vamos a tener un chat que yo les voy a estar avisando. ¿Tenemos dudas, inquietudes? ¿El tema de hoy está claro? Hola, profe. Y dice, ¿cómo se clasifican las cooperativas? Las cooperativas son empresas de servicios, son empresas del sector terciario. ¿Qué más? Las cooperativas normalmente están por socios, entonces son jurídicas. Normalmente son asociaciones o gremios, entonces son de carácter privado. Depende de donde vayan a ejercer, por lo general son locales. O bueno, hay cooperativas también regionales. ¿Tenemos más dudas y más inquietudes? Julián, Dali, Steven, Jennifer, Natalia, Nelson, Raquel y Robert. ¿No? Si no tienen dudas, también les agradezco exactamente que me escriban en la parte inferior que está todo claro, que la explicación estuvo bien, o si hay alguna duda, pues estoy aquí pendiente para despejarla. Gracias, Steven, me dice que yo explico muy bien. Bueno, les voy a recomendar nuevamente, me quedan 4 minutos, les voy a recomendar nuevamente claro, dice Julián, igual toca verla o por mensajería interna la duda que surja. Puede enviarme por correo electrónico, yo estoy muy pendiente del correo. O también la semana entrante tenemos una hora de chat, pero tengo que hablar con la parte de coordinación para mirar a ver ustedes en qué momento están libres. O por favor me dicen, ¿en qué momento están libres la semana entrante? Díganme, no sé, martes de 7 a 8, que estén libres, que yo pueda programar de una vez. El jueves, perfecto. ¿A qué hora? ¿Jueves o viernes? ¿A qué horas tienen libre? ¿De qué hora? ¿A qué hora lo puedo programar? No, dígame el 7 de la noche. ¿El viernes tenemos chat? No. ¿Qué horario tienen libre? Me dice Jennifer que el jueves a las 7 de la noche tienen libre. Perfecto, listo. ¿Viernes tenemos chat? No. Listo, perfecto. Jueves 7 de la noche. Perfecto. Listo, entonces ya no tengo que preguntar y ya les aviso a todos, a los participantes de esta noche y a los que van a ver la grabación. Jueves 7 de la noche y nos vemos por la sala de chat que está disponible en el espacio de módulos. Ustedes tan pronto ingresen a esa sala de chat, pues yo a esa hora, antes no, a las 7 la voy a habilitar, de 7 a 8 vamos a tener esa sala de chat para despejar todas las dudas que se les presenten con respecto al desarrollo de este tema o del tema anterior, es decir, del mapa conceptual que todavía están desarrollando. Claro que sí, es en la plataforma, es en el espacio de chat, es en el espacio de módulos, es Nelson, tú le das clic donde dice módulos y hay un primer bloque que si en este momento le das clic, tú no ves el chat.
El chat solo se habilita en el momento en que lo vamos a tener, es decir, tú le das clic el jueves a las 7 de la noche en el espacio de módulos y de una vez te va a aparecer el chat y ahí nos vamos a ver. Ahí nos vamos a ver. Y a las 8 se deshabilita el chat y ya no lo vuelven a ver hasta que no tengamos un próximo encuentro por allí. Es que no se deja habilitado porque los chats, quiero que sepan que los chats son herramientas sincrónicas. ¿Qué quiere decir sincrónicas? Que la respuesta tiene que ser inmediata, ¿sí? Entonces, por eso no se deja habilitado, porque si ustedes llegan a poner preguntas ahí, obviamente yo no estoy conectada todo el día al chat y se deja de ser una herramienta sincrónica. Los foros son herramientas de comunicación, pero no son sincrónicas. Ustedes me escriban ahí y yo al plazo de 24 horas les puedo ir contestando, no tiene que ser ahí mismo, lo mismo los correos electrónicos, pero el chat sí tiene esa condición, es por eso que solamente está habilitado en esa hora para que ustedes reciban la contestación ahí mismo. Perfecto, listo. Bueno, entonces quedamos así, jueves de la semana entrante, 7 de la noche, hora de chat, espero el tema haya quedado claro. Cualquier otra duda, por favor me escriben al correo electrónico, les recomiendo siempre las fechas, que estén muy pendientes de ese cronograma. Y no siendo más por el momento, faltando 2 minuticos, nos vamos a despedir, vamos a salir de la sala porque ahorita tienen otra conferencia en esta misma sala y de pronto le interrumpimos la clase al nuevo docente. Entonces, un abrazo para todos, muchas gracias por la participación, nos vemos el próximo jueves. Y en este horario nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao, muchas gracias. Les agradezco salir de la sala para poder generar la grabación. Les agradezco.